Si quieres entender cómo los equipos desaparecen en el silencio polar, observa las 3 decisiones que se repiten todo el tiempo. Las 33 expediciones árticas más catastróficas de la historia de la humanidad. Hoy, 33 errores tontos en el Ártico que las tripulaciones siguen repitiendo. Un minuto estás persiguiendo el polo y al siguiente estás construyendo pistas de hielo. Quédate hasta el número 33, porque el último giro es una locura. Los barcos de la expedición de Franklin, Erebus y Terror, desaparecen en el hielo. 2 barcos de la Marina Real desaparecieron, dejando el Ártico convertido en un misterio. En 1845, Sir John Franklin navegó hacia el Paso del Noroeste. Erebus y Terror estuvieron almacenados durante años, o eso dijeron los planificadores. Después de un último avistamiento cerca de la bahía de Baffin, el silencio los envolvió. Las tripulaciones pasaron el invierno cerca de la isla Vichy y luego avanzaron hacia el sur, hacia el hielo. Una nota posterior en un mojón nombró al capitán Francis Grausia como comandante. Los relatos de los Inuit hablaban de hombres hambrientos y barcos abandonados. La Gran Bretaña victoriana emprendió búsquedas masivas y solo encontró rastros sombríos. Incluso hoy en día, los restos de naufragios encontrados cerca de la isla Rey Guillermo alimentan interrogantes. La expedición en globo de André desaparece persiguiendo el Polo Norte. El audaz viaje en globo de Suecia terminó en una nota a pie de página congelada. En 1897, Salomón André lanzó el Hermen desde Svalbard, hacia el norte. Prometió dirección con cuerdas de arrastre, lo cual suena inteligente. Minutos después, el hielo y la lluvia cubrieron el globo, añadiendo peso. La tripulación arrojó lastre, dejó caer mensajes y se desvió del rumbo. Después de varios días en el aire, se estrellaron contra el hielo y caminaron. Los diarios muestran que cazaban focas y luego se debilitaron en Kivitella. Durante décadas circularon rumores, hasta que en 1930, los exploradores encontraron restos. Las placas de sus cámaras sobrevivieron, convirtiendo el desastre en una evidencia espeluznante. El accidente del dirigible Italia desencadena el caótico rescate de Nobile en el Ártico. El accidente de Italia dejó a los supervivientes en el hielo, bajo una carpa roja. En 1928, el ingeniero italiano Umberto Nobile apuntó al polo. El dirigible llegó a la cima, entonces apareció la niebla y la formación de hielo. Una ráfaga de viento azotó a Italia, rompiendo la góndola como si fuera leña. Algunos hombres fueron despedidos, mientras otros fueron arrastrados por el aire. Pintaron SOS con tinte y finalmente funcionó una radio. El rompehielo soviético Krasin y los pilotos suecos se unieron a la frenética búsqueda. Nobile fue criticado por retirarse antes de tiempo, a pesar de estar lesionado. Los rescatistas también murieron, y el avión de Amundsen desapareció en el camino. 4. La expedición de Greely a Lady Franklin Bay termina en hambruna. Solo un puñado sobrevivió cuando el campamento de Greely se agotó. A principios de la década de 1880, Adolphus Greely condujo a los estadounidenses a Fort Conger. Esperaban un reabastecimiento anual, pero el hielo y los errores bloquearon los barcos. Las órdenes decían retirarse hacia el sur si fallaban los suministros, y así lo hicieron. Los barcos avanzaban lentamente a lo largo de la costa de Ellesmere, perseguidos por las heladas tempranas. En Cabo Sabine construyeron un refugio de piedra y esperaron. Las raciones se redujeron, la disciplina se quebró, y los hombres discutían por migajas. Los barcos de socorro del comandante Winfield Schley llegaron y encontraron supervivientes desesperados. La historia transformó la logística del Ártico, porque las ventanas de rescate son brutales. 5. La expedición Janet de DeLong, aplastada y dispersada en Siberia. Janet quedó destrozada, y convirtió un viaje polar en una caminata. El oficial estadounidense George DeLong navegó a bordo del USS Janet hacia Wrangell. El hielo atrapó el barco durante años, a la deriva en el océano Ártico. La tripulación transportó botes y suministros y marchó hacia el delta del Lena.
3 partidos se dividieron y las tormentas los dispersaron por los humedales de Siberia. El grupo de DeLong mantuvo diarios hasta que el hambre acabó con las anotaciones. 2 sobrevivientes llegaron a asentamientos Yakut, lo que provocó búsquedas por parte de los lugareños rusos. Las notas y los instrumentos regresaron, pero la mayoría de los hombres nunca lo hicieron. 6. El desastre de Karluk deja sin líder a la expedición ártica canadiense. El desastre de Karluk comenzó cuando su líder se marchó. En 1913, Vilhjálmur Stefansson partió a cazar cerca de Alaska. Su barco Karluk estaba a la deriva, comandado por el capitán Bob Bartlett. El hielo comprimió el casco, y el Karluk se hundió cerca de Wrangel. Bartlett lideró a los canadienses y a los Inupiat a través de los témpanos, esquivando las zonas abiertas. Un grupo llegó a Herald Island, pero otro desapareció en medio de las tormentas. Bartlett y Kataktovik cruzaron a Siberia pidiendo ayuda. Un barco de rescate finalmente llegó a Wrangel y rescató a los sobrevivientes de las tiendas de campaña. La reputación de Stefansson nunca se recuperó porque el momento parecía cruel. 7. El motín de la expedición Polaris se convierte en desastre en el hielo a la deriva. Polaris se deshizo tan rápido que la mitad de la tripulación se alejó. En 1871, el explorador Charles Francis Hall se dirigió hacia el Polo Norte. Poco después, Hall enfermó y comenzaron a correr rumores de envenenamiento. El capitán Sidney Budington discutió con los oficiales mientras el barco se congelaba. Una tormenta rompió amarras y dejó varadas a 19 personas en un témpano de hielo. Improvisaron barcos, racionaron galletas y navegaron a la deriva junto a los asentamientos de Groenlandia. Mientras tanto, el Polaris avanzaba con dificultad hacia el sur, hizo mucha agua y finalmente se hundió. Se produjeron 2 rescates separados, como en una película de desastres en pantalla dividida. La investigación estadounidense terminó mal, dejando la culpa como hielo resbaladizo. 8. Roald Amundsen desaparece mientras busca supervivientes de Italia. Amundsen sobrevivió al polaco y luego desapareció durante un rescate. En 1928, Noruega le pidió a Roald Amundsen que encontrara supervivientes de Italia. Se embarcó en un hidroavión francés Latham 47 cerca de Tromsø. El mar de Barents estaba agitado y las actualizaciones por radio nunca llegaron. Los buscadores encontraron un flotador y un tanque de combustible, pero ninguna aeronave. Su última misión invirtió los roles, convirtiendo a la leyenda en persona desaparecida. La gente esperaba actos heroicos, pero el Ártico solo ofrecía vacío. Durante semanas, barcos y aviones rastrearon la zona sin encontrar nada. Ese silencio todavía persigue las historias de aviación polar cada vez que cambia el clima. 9. El Chelyuskin, aplastado por el hielo, desencadena el primer puente aéreo masivo. El hundimiento del Chelyuskin creó un campamento de hielo que se convirtió en noticia. En 1933, el científico soviético Otto Schmidt navegó con el capitán Voronin. Su barco de vapor Chelyuskin intentó recorrer la ruta del Mar del Norte en una temporada. La presión del hielo agrietó el casco en el mar de Chukchi. Descargaron sobre témpanos, construyeron tiendas de campaña, cocinas y una pista de aterrizaje. Luego, los pilotos soviéticos aterrizaron sobre hielo áspero, uno por uno. Cada vuelo corría el riesgo de tener niebla, oscuridad y que los motores se congelaran en el aire. La última evacuación despegó cuando se abrieron grietas debajo del campamento. Moscú otorgaba medallas, pero el verdadero premio era la supervivencia. 10. La expedición de Brusilov a Santa Ana se aleja y la mayoría nunca regresa. Santa Ana estuvo a la deriva durante años, y la mayoría de los hombres desaparecieron. En 1912, el oficial ruso Georgy Brusilov entró en el mar de Kara. El hielo bloqueó el barco, empujándolo hacia el norte, más allá de la tierra de Francisco José. La comida se echó a perder, el escorbuto se propagó y la esperanza se redujo con la luz del día. El navegante Valerian Albanov pidió que lo dejaran marchar,
y finalmente se llevó una fiesta. Arrastraron trineos por las crestas, con el objetivo de encontrar escondites en Cabo Flora. Uno a uno, los hombres fueron cayendo hasta que solo quedaron Albanov y Conrad. Un barco que pasaba, el Saint-Foca, los recogió como si fueran fantasmas. La Santa Ana en sí nunca fue encontrada, solo la historia. Once. La expedición de Rusanov desaparece en busca de la ruta del Mar del Norte. Rusanov navegó con confianza y luego desapareció en el Mar de Kara. Alrededor de 1912, el explorador ruso Vladimir Rusanov comandó el barco Hércules. Inspeccionó los yacimientos de carbón de Spitsbergen y luego persiguió un objetivo más grande. Rusanov transmitió por radio planes para rodar Novaya Zemlya y continuar hacia el este. Después de ese mensaje, el Ártico entregó un silencio limpio y vacío. Posteriormente, los equipos de búsqueda encontraron equipos dispersos en islas remotas. Algunas pistas apuntaban hacia la costa de Taimyr, pero nada lo demostraba. Es un recordatorio de que incluso los barcos pequeños pueden evaporarse. Los planificadores de rutas modernos todavía mencionan a Rusanov cuando hablan de la incertidumbre del Ártico. Dos. La expedición de Wegener a Groenlandia fracasa, y el científico desaparece. La misión de Wegener en Groenlandia terminó con su líder perdido en la nieve. En 1930, el científico alemán Alfred Wegener suministró la estación a Izmite. Avanzó tierra adentro a través de la capa de hielo a medida que el invierno se acercaba. Los equipos de perros redujeron la velocidad, las temperaturas bajaron y los cálculos de combustible se desbarataron. Wegener insistió en ayudar al puesto avanzado, a pesar de las señales de agotamiento. Al regresar, se desplomó cerca del sendero, lejos de la base. Los compañeros lo enterraron rápidamente, marcando el lugar en el hielo. La nieve se acumulaba, y las búsquedas posteriores tuvieron dificultades para reubicar ese marcador. La tumba móvil muestra cómo Groenlandia puede borrar la historia de la noche a la mañana. Tracy. Líderes de expedición de Dinamarca se perdieron en el noreste de Groenlandia en trineo. La expedición danesa cartografió las costas y luego sus líderes murieron en trineos. En la década de 1900, Ludvig Magnus Erichsen condujo a los daneses al noreste de Groenlandia. Su objetivo era cartografiar lo desconocido, llenando los espacios vacíos en los mapas europeos. Un grupo de trineos con Hagen y Jørgen Brønlund avanzó hacia el norte. Calcularon mal las distancias, y los suministros desaparecieron más rápido que la luz del día. Los hombres regresaron, pero las tormentas y el frío interrumpieron su paso. Brønlund llegó a una cueva y escribió notas finales en un diario. Se encontró su cuerpo y sus documentos, lo que explica la desaparición de los comandantes. Aquellas páginas se convirtieron en la última voz de la expedición, tranquilamente aterradora. 14. El experimento de la colonia en la isla Wrangel fracasa, y el rescate llega demasiado tarde. El plan de asentamiento de la isla Wrangel fracasó, dejando solo un superviviente improbable. A principios de la década de 1920, 4 hombres reclamaron Wrangel para Canadá. Trajeron a una mujer inupiat, Ada Blackjack, contratada como costurera. Los suministros se agotaron, la casa fracasó, y las discusiones reemplazaron al optimismo. Uno a uno, los hombres se debilitaron, mientras Ada seguía trabajando. Aprendió a atrapar, disparar y remendar la ropa durante las tormentas. Cuando la enfermedad los golpeó, ella los cuidó y luego los vio desaparecer. Su historia cambió el guión, de indefensa a heroína. Quince. El desastre de la caza de ballenas en el Ártico de 1871 atrapa y abandona a docenas de barcos. Decenas de barcos balleneros fueron abandonados cuando el mar se congeló. En 1871, los balleneros estadounidenses se congregaron al norte de Alaska, en busca de ballenas de Groenlandia. El hielo temprano se cerró a su alrededor cerca de Point Belcher en Chukchi. Los capitanes esperaban un hueco, pero el viento compactó el hielo como si fuera cemento. Más de 30 barcos quedaron atrapados y los mástiles se rompieron bajo la presión.
Las tripulaciones transportaron alimentos y equipos a través de los témpanos hasta embarcaciones más seguras. Las familias caminaban juntas, convirtiendo el hielo en una extraña carretera. Navegaron hacia el sur en barcos sobrecargados, dejando fortunas atrapadas en el hielo. El desastre cambió la economía de la caza de ballenas porque las aseguradoras notaron el patrón. 16. La primera expedición terrestre de Franklin se convierte en una pesadilla de supervivencia. El primer viaje de Franklin al Ártico casi terminó antes de comenzar. A principios de la década de 1820, John Franklin marchó por tierra en Canadá. Confiaba en reservas de alimentos prometidas, que nunca se correspondían con la realidad. En el río Coppermine, las canoas se rompieron y los mapas dejaron de ser útiles. La nieve llegó temprano, y la fiesta se comió líquenes y cuero. La tensión aumentó, y un viajero llamado Michel fue asesinado. Los supervivientes se tambalearon hasta el fuerte Enterprise, encontrándolo casi vacío. Los guías Dene los rescataron más tarde, mostrando generosidad en condiciones brutales. Ese casi fracaso prefiguró las decisiones posteriores de Franklin en el mar. 17. La búsqueda del Franklin de Belcher abandona 4 barcos en el hielo marino. La flota de rescate de Belcher se convirtió en un equipo de demolición sin quererlo. A principios de la década de 1850, Sir Edward Belcher buscó a Franklin. Su escuadrón entró en el Ártico canadiense, y se dividieron en campamentos invernales distantes. El hielo aplastó las esperanzas, y se ordenó a las tripulaciones abandonar varios barcos. Un barco abandonado, el HMS Resolute, quedó posteriormente a la deriva por sí solo. Los marineros estadounidenses encontraron el Resolute, un regalo accidental del Ártico. En casa los críticos se burlaron de Belcher por perder hardware costoso. Sin embargo, esos barcos dejaron depósitos de suministros, que luego salvaron a otros grupos. Es la extraña matemática de la exploración. El fracaso todavía puede ayudar. 18. El HMS Investigator de McClure quedó congelado, y la tripulación se vio obligada a marchar. El HMS Investigator se quedó paralizado, y los hombres de McClure caminaron por el pasaje. En 1850, Robert McClure navegó hacia el oeste, en busca de Franklin y una ruta. Se adentró en el mar de Beaufort y quedó atrapado cerca de la isla Banks. Los suministros escaseaban, y el escorbuto amenazaba a medida que se acumulaban los inviernos. McClure envió equipos de trineos y dejaron mensajes en mojones para el rescate. Los hombres de Belcher finalmente los alcanzaron, y les ofrecieron pasar a pie. Abandonaron el Investigator, y luego cruzaron el hielo para encontrarse con el HMS Resolute. McClure reclamó el paso del noroeste, aunque su barco nunca lo atravesó. Esto desató un debate. ¿Qué cuenta, el barco o los supervivientes? 19. La expedición de la Victoria de John Ross, atrapada y rescatada después de 4 años. John Ross quedó atrapado durante tanto tiempo que el tiempo se convirtió en el enemigo. En 1829, navegó en el Victoria Boothia con su sobrino James. El motor falló pronto, dejando solo las velas y la mano de obra para hacerlo todo. El hielo mantuvo firme al Victory, y la tripulación pasó el invierno año tras año. Comerciaban con los Inuit, y aprendían técnicas de supervivencia que los manuales británicos ignoraban. La salud de Ross se deterioró, pero James Clark Ross siguió investigando. Finalmente abandonaron Victory, y marcharon hacia las rutas de rescate de Lancaster Sound. Un ballenero que pasaba por allí finalmente los avistó, poniendo fin a 4 años de limbo. La expedición demostró que el conocimiento inuit importaba más que el prestigio. 20. El HMS Fury de Parry fue abandonado tras un devastador aplastamiento de hielo. El HMS Fury fue sacrificado y sus suministros se convirtieron en un salvavidas. A mediados de la década de 1820, William Parry buscó una ruta hacia el Ártico Occidental. Sus barcos Fury y Ecle entraron en Prince Regent Inlet demasiado tarde. El hielo los atascó, y Fury golpeó las rocas durante un cambio desesperado. Parry descargó todo en Fury Beach, y luego abandonó el barco.
Ekle escapó, pero el depósito abandonado parecía una despensa polar. Años más tarde, John Ross y otros lo asaltaron para sobrevivir. Así, un desastre se convirtió en estrategia, convirtiendo el fracaso en una infraestructura compartida. Ese giro parece moderno. Si dejas escondites, alguien vive. 21. El tercer viaje de Barents provoca un brutal invierno en Novaya Zemlya. Barents intentó escapar del hielo y luego pasó el invierno en una cabaña de madera. En 1596, el capitán holandés Willem Barents buscó un paso hacia el noreste. Su barco quedó atrapado en Nueva Zembla cuando llegó la noche polar. El equipo construyó Het Behouden Huis quemando madera flotante y barriles. Lucharon contra el escorbuto, la congelación e incluso un curioso oso polar. Cuando llegó la primavera, partieron en embarcaciones abiertas, bordeando la costa. Barents se desplomó durante el escape, muriendo a medida que el mapa avanzaba. 2 barcos llegaron a salvo, llevando diarios que parecían manuales de supervivencia. Ese invierno demostró que los mapas de Europa eran fáciles, y la realidad no. 22. La expedición de Kane a Grinnell flota durante meses sobre hielo en movimiento. El barco de Kane se congeló, pero sus hombres escaparon arrastrando botes. En la década de 1850, el médico estadounidense Elijah Kent Kane exploró Smith Sound. Su barco, el Advance, pasó el invierno en el hielo y la oscuridad aplastó su moral. Kane avanzó hacia el norte en trineos, persiguiendo rumores de un mar abierto. En lugar de ello, encontró glaciares y crestas de presión interminables, como vidrios rotos. Cuando Advance no pudo liberarse, planeó una retirada sobre el hielo. La tripulación remolcó barcos balleneros durante semanas hasta que finalmente llegó a mar abierto. Navegaron hacia el sur hasta Upernavik, donde fueron recibidos por comerciantes daneses de Groenlandia. Kane escribió un bestseller, pero el verdadero drama fue el músculo. 23. La expedición de Crocker Land persigue un espejismo y queda varada. Crocker Land resultó ser un espejismo que atrapó a los hombres. En 1913, Donald Macmillan abandonó Groenlandia siguiendo el rumor de un rico patrocinador. Desde la isla de Ellesmere, vio una masa de tierra distante brillando en el horizonte. Marchó hacia allí durante días, y nunca se acercó. Eso fue un espejismo superior, una atmósfera que convertía la luz en mentiras. El hielo atrapó su barco, y la Primera Guerra Mundial retrasó cualquier rescate. El equipo construyó campamentos, cazó, y esperó durante múltiples temporadas brutales. Cuando regresaron, el espejismo les había robado años. 24. La expedición de socorro por tierra a Alaska casi se interrumpe en pleno invierno. El equipo de rescate terrestre de Alaska marchó durante el invierno para salvar a desconocidos. A finales de la década de 1890, los balleneros varados esperaban cerca de Point Barrow. El teniente David Jarvis y el capitán Ellsworth Berthoff lideraron el relevo. Viajaron desde el interior de Alaska con conductores inuit y pastores de renos. Las ventiscas borraron los rastros, por lo que navegaron guiándose por las estrellas y la costa. Los renos transportaban comida, convirtiendo una manada de animales en un tren de suministros. Por fin llegaron hasta los balleneros, que parecían conmocionados, no heroicos. El alivio los alimentó lentamente, porque las comidas repentinas podían matar. Es una de las epopeyas más silenciosas de la historia realizada sin titulares. 25. La expedición ártica de Buck casi destruye el HMS Terror en el hielo. El HMS Terror regresó a casa maltrecho después de que el sueño fluvial de Buck se derrumbara. En la década de 1830 el oficial británico George Buck intentó llegar a la bahía Repulse. Su barco, el Terror, entró en la bahía de Hudson, y allí se topó con un hielo aplastante. La presión dobló la madera y la tripulación bombeó agua sin parar. Intentó regresar a aguas abiertas, pero las tormentas los empujaron hacia atrás. El invierno atrapó al Terror, convirtiendo las cabañas en cuevas húmedas y humeantes. Cuando llegó la primavera, avanzaron con dificultad hacia el sur, manteniendo apenas el timón en funcionamiento.
Los diarios de Bach describen un ruido constante de hielo, como el de una piedra de moler. Años después, el nombre de terror regresó en la tragedia de Franklin. 26. El naufragio de Eira deja a la tripulación de Lake Smith pasando el invierno en tiendas de campaña. Lake Smith perdió a Eira y luego construyó una aldea de invierno con restos. En 1881, el explorador inglés llegó a la tierra de Francisco José para estudiar el hielo. Su barco, Eira, fue aplastado, lo que obligó a todos a dirigirse al Cabo Flora. Rescataron madera, instalaron estufas y cazaron osos con cuidado. El campamento utilizaba la caseta de un barco como cuartel general cálido. Pasaron meses sin rescate, solo auroras y crujidos en el hielo. En verano construían barcos y cruzaban juntos canales abiertos. Finalmente, un barco que pasaba los avistó y se sorprendió de su organización. Lake Smith lo trató como una rutina, algo que casi parece irreal. 27. El barco de expedición Ziegler de Fiala, América, naufragó en el hielo. América se hundió y el sueño polar de Fiala se convirtió en un camino varado. En 1903, Anthony Fiala dirigió la expedición de Ziegler a la tierra de Francisco José. Su barco, América, fue destrozado, dejando campamentos repletos de carbón cada vez más escaso. Intentaron varios intentos de empuje con el trineo, pero el viento borró las huellas instantáneamente. Fiala almacenó suministros en la isla Rudolph, planeando un último sprint hacia el norte. En cambio, los hombres se perdieron en la ventisca y regresaron por pura suerte. La moral se desmoronó, los perros murieron y las discusiones por el liderazgo llenaron las tiendas. Un barco de rescate llegó en 1905, poniendo fin a 2 inviernos de espera. El polo permaneció intacto, pero la tierra de Francisco José sufrió más naufragios. 28. El intento polar de Abruzzi ve a Cagney avanzar hacia el polo. Los abruzos aspiraban a la gloria, pero Cagney llevó el récord hacia el norte. En 1899, el duque de Abruzos de Italia navegó en el Stella Polare hacia Franz Joseph. Una tormenta dañó el barco, y la congelación devoró los dedos de Abruzzi. Entonces, el capitán Umberto Cagney condujo los trineos desde la isla Rudolph. Transportaban cargas en relevos, como si movieran una casa a mano. Un equipo de apoyo regresó, dejando a Cagney con menos hombres. Continuó hacia un nuevo punto más al norte, y luego regresó rápidamente. Varios hombres se desplomaron y Cagney amenazó con disparar a los desertores. El récord se mantuvo, pero el ánimo de la expedición no era para nada triunfal. 29. La expedición británica a Nares se retira después de que el escorbuto detuviera el avance. Las narinas alcanzaron nuevas latitudes. Luego el escorbuto las obligó a una humillante retirada. En 1875, el capitán George Nares llevó el HMS Alert y el HMS Discovery hacia el norte. Atravesaron Smith Sound, soñando con una rápida carrera hacia Polonia. En cambio, los grupos de trineo se enfrentaron a una nieve profunda que parecía arena. Los hombres comenzaron a cojear y se les hincharon las encías, una clásica señal de advertencia del escorbuto. Los médicos culparon a la comida enlatada, mientras que los oficiales discutieron sobre el jugo de limón. Alert pasó el invierno en la playa de Floberg, con temperaturas que arruinaron toda rutina. En primavera, Nares ordenó la retirada y trasladó a los hombres enfermos de vuelta al sur. La lección quedó grabada: la nutrición supera al coraje cuando la luz del día desaparece. 30. Los vuelos polares de Amundsen de 1925 se estrellan y la tripulación construye una pista de hielo. El equipo del avión de Amundsen se estrelló cerca del polo y luego construyó una pista. En 1925, Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth volaron hidroaviones Dornier Wall. 2 aviones, N-24 y N-25, aterrizaron con fuerza sobre hielo roto. Un avión resultó dañado, dejando a 6 hombres con una oportunidad. Palearon y pisotearon una franja, luchando contra los bancos de nieve durante semanas. Los motores odiaban el frío,
por eso calentaban sus piezas como animales enfermos. Finalmente el N-25 despegó, sobrecargado, rozando las crestas a centímetros de distancia. Llegaron a Svalbard exhaustos, impactando a la gente que ya los lloraba. Fue una simulación perfecta, primero el choque, y después el triunfo. 31. El vuelo transpolar de Levanevsky de 1937 desaparece sin dejar rastro. El vuelo transpolar de Levanevsky se desvaneció, dejando solo un pedido de ayuda. En 1937, el piloto soviético, Sigismund Levanevsky, voló el N-209 hacia el norte. Su destino era desde Moscú hacia Fairbanks, una ruta que le daba derecho a alardear. Los informes de radio mencionaron problemas con el motor en los mares del Ártico y luego estático. Los aviones de búsqueda escanearon los campos de hielo, mientras los barcos buscaban restos. No salió nada a la superficie, ni un ala, ni una balsa, ni humo. Algunos esperaban que hubiera aterrizado sobre hielo a la deriva, esperando ser rescatado. Pero el Ártico no tiene sala de espera, retiene lo que cae. Su desaparición alimentó las leyendas soviéticas, y los pilotos todavía susurran su nombre. 32. La gran expedición del norte de Bering termina en naufragio y muerte. Bering encontró el límite de América, y luego murió en una isla sin nombre. En 1741, el capitán danés Vitus Bering zarpó hacia el Imperio ruso. Su barco, el Saint Peter, cruzó el Pacífico Norte y avistó Alaska. A su regreso, el escorbuto azotó duramente a los marineros, convirtiéndolos en sombras. Una tormenta los hizo naufragar, en lo que se convirtió en la isla de Bering. Cavaron refugios en la arena, utilizando velas como techos. Bering murió allí, mientras Georg Wilhelm Steller estudiaba la extraña vida silvestre. Los sobrevivientes construyeron un barco más pequeño con los restos, y luego navegaron de regreso a casa. Así pues, la catástrofe seguía proporcionando geografía, como un comercio brutal. 33. El barco de la expedición Phipps deja a su caballo de carreras y su cadáver casi atrapados en el hielo. Phipps alcanzó altas latitudes, luego el hielo casi aplastó ambos barcos. En 1773, el capitán británico, Constantine Phipps, navegó en el Racehorse y el Carcass. Cerca de Svalbard, el hielo se cerró y bloqueó cualquier camino hacia el norte. Las tripulaciones arrastraron los barcos sobre el hielo, listas para abandonarlos por completo. Un joven Horatio Nelson, supuestamente persiguió a un oso polar hasta la orilla. Esa historia parece un mito, pero encaja con su terquedad posterior. Phipps esperó un cambio de viento, observando cómo el hielo trituraba los cascos. Finalmente se abrió una vía, y ambos barcos se liberaron rápidamente. Regresaron al sur sin ningún polaco, pero con una advertencia.